Bienvenidos a El Debate. Bienvenido a la Cuevita del Lector, este espacio de diálogo analítico donde exploramos múltiples perspectivas sobre el material que nos convoca. Imagina por un momento que vas manejando por la vida y te sientes completamente perdido. Claro, algo que nos ha pasado a todos en algún punto. Totalmente. Y enciendes tu GPS psicológico esperando una ruta clara, ¿no? Algo reconfortante. Asumes que esa voz robótica te dirá, digamos, gire a la izquierda en la actitud positiva y a 100 metros habrá llegado a la felicidad. Sí, o sea, esa es la expectativa base que tenemos. Queremos una ruta directa, limpia, sin baches. Culturalmente hemos asumido que la realización personal es básicamente una ecuación. Ajá. Una ecuación donde, si sumas las variables correctas de optimismo y de esfuerzo, pues te da como resultado una vida perfecta. Exacto. Pero el material que estamos analizando hoy toma ese GPS, te ordena que conduzcas directamente hacia un pantano lleno de lodo y luego te dice que tires las llaves por la ventana. Uf, radical. Muy radical. Nos plantea un marco completamente contraintuitivo. La idea de que para vivir una buena vida no debemos huir del dolor ni buscar ser excepcionales todo el tiempo, sino que debemos abrazar nuestras limitaciones y aceptar que el sufrimiento es absolutamente inevitable. Lo cual nos mete de lleno en aguas existenciales bastante turbulentas, la verdad. Es un choque frontal contra toda esta narrativa contemporánea que nos exige, bueno, ya sabes, estar siempre felices. Siempre produciendo. Exacto, siempre viendo el lado amable de las cosas. Y ahí reside nuestra pregunta central hoy. O sea, ¿es este rechazo a la positividad convencional y esta aceptación proactiva del dolor un marco realmente más robusto para nuestra realización personal? Y yo sostengo que sí, sin lugar a dudas. Me parece que este andamiaje, que se basa en asumir una responsabilidad radical sobre nuestras vidas y elegir conscientemente qué problemas queremos sufrir, es un antídoto vital contra la tremenda fragilidad psicológica que vemos hoy en día. Estoy muy convencida de ello. A ver, entiendo de dónde vienes y comparto que la crítica a esta positividad tóxica contemporánea es muy válida. Sin embargo, mi postura es que categorizar el deseo de experiencias positivas como algo inherentemente dañino puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué lo dices? El altísimo riesgo de empujarnos hacia el cinismo o la apatía. Yo argumento que esta visión puede volverse muy reduccionista. Y termina reprimiendo esa ambición genuina que es, al final del día, uno de los motores más importantes del progreso humano. Mira, piénsalo de esta forma. Nuestra cultura actual sufre de lo que podríamos llamar una epidemia psicológica. O sea, estamos crónicamente obsesionados con expectativas poco realistas. Sí, la tiranía del más y mejor. Exactamente. Se nos exige no solo ser felices, sino más felices que ayer, más ricos, más productivos, mejores que el vecino. Y mecánicamente, en nuestra mente, esto crea un ciclo sumamente destructivo. El texto lo llama, de forma muy directa, el maldito círculo vicioso del sobreanálisis. Espérate, ¿a qué te refieres exactamente con la mecánica de ese círculo? Porque sobreanalizar es algo humano, no es un invento moderno, digamos. Es la retroalimentación de la emoción. Imagina que te pones nervioso por una presentación en el trabajo. Eso es normal, ¿verdad? Claro, respuesta biológica básica. Pero luego, como tienes esta expectativa cultural de que siempre deberías estar tranquilo y seguro de ti mismo, te pones nervioso por el hecho de estar nervioso. Te sientes culpable por sentirte triste. Ah, entiendo, la culpa secundaria. Exacto. Tu cerebro entra en pánico al darse cuenta de que tiene pánico. En la época de nuestros abuelos, si alguien se sentía pésimo, simplemente decía, bueno, hoy me siento terrible, pero a seguir dándole. Ajá. Hoy te sientes mal, abres las redes sociales, ves a cientos de personas fingiendo que sus vidas son unas vacaciones eternas en la playa y tu miseria se multiplica por 10. Asumes que hay algo fundamentalmente roto en ti. Te concedo que el contraste entre nuestra realidad interna y esa fachada externa genera mucha ansiedad. Las redes sociales son, máquinas de amplificar inseguridades. Y para romper esa máquina, el material rescata la ley de la retrocesión del filósofo Alan Watts. La mecánica de esta ley dicta que desear desesperadamente una experiencia positiva es en sí misma una experiencia negativa. Porque te frustras al no tenerla. Exacto, te frustras. Mientras que aceptar una experiencia negativa, abrazar el dolor o la incomodidad,
resulta paradójicamente en una experiencia positiva, porque te liberas de la resistencia. El ejemplo perfecto que se plantea aquí es el epitafio de Charles Bukowski. Ah, claro, el famoso "no lo intentes". Así es. Bukowski fue un alcohólico empedernido, un apostador que fracasó en casi todo durante décadas. Pero el argumento es que su éxito eventual no vino de intentar forzarse a ser un ganador impecable. Vino de aceptar sus peores facetas con una honestidad brutal. Ya. Al dejar de intentar encajar en el molde del escritor excepcional y pulcro, se liberó y encontró una voz que resonó con millones. Fíjate que ahí es donde empiezo a tener serias reservas. O sea, nadie niega que pretender que la vida es color de rosa todo el tiempo es una receta para la neurosis. Eso es un hecho. Sí, Pero reducir todas nuestras emociones a meros mecanismos que debemos aceptar pasivamente e insistir dogmáticamente en glorificar el "no lo intentes" es muy peligroso. Me parece que puede malinterpretarse facilísimo como una excusa para la mediocridad. ¿por qué lo ves como una excusa? Porque la fricción es necesaria. Esa tensión entre lo que somos hoy y lo que deseamos ser mañana, esa aspiración a la grandeza, es exactamente lo que impulsa el ingenio, el arte y la superación genuina en la humanidad. Entiendo tu punto, pero Si le dices a un joven que no lo intente y que asuma que no es especial, le estás quitando el motor principal que lo haría descubrir una cura médica o crear una obra maestra. Pero ahí estamos asumiendo que no intentarlo significa no hacer nada. Y creo que es una lectura que confunde el abandono del perfeccionismo con la inactividad. Disculpa, pero no me trago eso. Déjame decirte por qué. Hablemos de los hechos con el propio Bukowski. El material lo elogia por ser un perdedor que no lo intentó. Sí, Pero cuando Bukowski finalmente consiguió un contrato editorial a sus 50 años, se sentó en una máquina de escribir y terminó su primera novela en 3 semanas. 3 semanas de trabajo intenso y disciplinado. Bueno, sí, eso no es no intentarlo. Eso es un esfuerzo descomunal. Y de hecho, más adelante el propio texto promueve algo llamado el principio de haz algo, que te dice que si estás atascado, debes tomar acción, cualquier acción, para generar inercia. ajá. Argumento que esto prueba que mecánicamente el esfuerzo y la acción sí son la clave. Lo de "no lo intentes" suena a un eslogan retórico, una provocación de marketing, pero no se sostiene en la realidad operativa. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra forma. La aparente contradicción desaparece cuando analizamos la mecánica psicológica detrás de la frase. No lo intentes no se refiere a quedarse tirado en el sofá todo el día. A ver, Te propongo una analogía. Imagina que caes en aguas profundas y no sabes nadar bien. Si te desesperas, si manoteas frenéticamente y te esfuerzas con pánico para no hundirte, ¿qué pasa? Gastas toda tu energía, tragas agua y te ahogas. claro, te hundes más rápido por la desesperación. Exacto, pero si relajas el cuerpo, dejas de intentar controlar el agua y simplemente te acuestas sobre ella, el agua misma te sostiene, flotas. Ya veo hacia dónde vas. Cuando Bukowski escribió esa novela en 3 semanas, no estaba en su escritorio sudando y pensando, ¡ay, tengo que intentar escribir la gran novela americana para que la crítica me valide! No estaba intentando encajar en un ideal externo. O sea, ¿no lo hacía por la validación? Exactamente. Simplemente estaba ejecutando una acción desde un lugar de total aceptación de quién era él. No intentarlo significa abandonar la persecución de expectativas irreales que alimentan el ego. Paradójicamente, la acción genuina fluye mejor cuando el fracaso deja de aterrorizarnos. Cuando no te importa fracasar, actuar es muchísimo más fácil. De acuerdo, si definimos no intentarlo como desligarse del resultado y enfocarse en el proceso, la acción cobra sentido. Pero eso nos lleva inevitablemente a preguntarnos qué tipo de acciones y qué tipo de problemas deberíamos estar buscando. Ajá, Porque si el agua nos va a arrastrar de todos modos, necesitamos saber hacia dónde flotar. Y el texto usa una figura bastante curiosa para romper con nuestras ilusiones sobre este tema. sí, me encanta esta parte. Introduce la figura del panda de la decepción. Es una especie de superhéroe metafórico con un superpoder muy específico. Va de puerta en puerta diciéndole a la gente las verdades incómodas que necesitan escuchar, pero que hacen todo lo posible por evadir. Básicamente un aguafiestas profesional. Un aguafiestas necesario.
Como comer vegetales cuando llevas años en una dieta de comida chatarra mental. El concepto central que trae este panda es que la felicidad no es un estado de inercia pasiva que alcanzas cuando ya no tienes problemas. Claro, la vida sin problemas no existe. Mecánicamente, la felicidad proviene de resolver problemas. Es una actividad, no un destino. Los problemas jamás desaparecen de la vida humana. En el mejor de los casos, simplemente se actualizan a problemas de mejor calidad. Y para poder elegir mejores problemas, el material nos pide pelar lo que llama la cebolla de la autoconciencia. Y asumo que, como toda cebolla, la intención es hacerte llorar al final. ¿Cómo funcionan esas capas exactamente? Totalmente, te hace llorar. La primera capa es simplemente reconocer tus emociones. Me siento enojado o me siento triste. Mucha gente ni siquiera pasa de ahí, a decir verdad. Es cierto. La segunda capa es preguntar el porqué de esa emoción. ¿Por qué estoy enojado? Porque mi proyecto fracasó. Pero la tercera capa, la más profunda y la que realmente duele, es identificar los valores subyacentes, la métrica. El estándar con el que te mides. Exacto. ¿Por qué considero que este proyecto es un fracaso? ¿Con qué estándar me estoy midiendo? Y es aquí donde se lanzan críticas durísimas a los valores mediocres que nuestra cultura promueve, como el éxito material excesivo, el placer superficial o el deseo de tener siempre la razón. Yo lo abordo desde otro ángulo. Cuestiono la viabilidad diaria de este nivel de deconstrucción. O sea, vivir pelando esa cebolla en cada interacción, cuestionando perpetuamente cada valor subyacente de por qué deseamos algo, me parece francamente paralizante. ¿Paralizante? Sí, y además, catalogar el placer y el éxito material como dioses falsos o valores mediocres me suena a un moralismo disfrazado. Espérate, ¿por qué moralismo? Porque desde una perspectiva de biología evolutiva, aspirar al confort material y al placer no es una falla de carácter o un invento del marketing moderno. Son motivadores reales, profundamente arraigados en nosotros para asegurar la supervivencia. Bueno, sí, a nivel biológico. Buscar éxito material es lo que ha sacado a gran parte de la humanidad de condiciones de miseria histórica. Demonizar esos deseos básicos como si fueran obstáculos para la iluminación me parece, ignorar nuestra propia naturaleza humana. Esa línea de razonamiento no me convence del todo, porque no se trata de demonizar el dinero o el placer en sí mismos. El problema radica en usarlos como la métrica principal para evaluar tu valor como ser humano. Y aquí es donde la mecánica de los valores subyacentes se vuelve muy clara. Déjame aterrizar esto con la historia de Dave Mustaine. Ah, sí, el fundador de Megadeth. El mismo. Pues en el 83, a Mustaine lo echaron de su banda justo antes de que grabaran su primer álbum. Y esa banda era Metallica. Un golpe al ego brutal. Imagínate. Mustaine se llenó de rabia y juró que formaría una banda aún más exitosa para que se arrepintieran. Creó Megadeth, vendió más de 25 millones de discos, hizo giras mundiales y amasó una fortuna que el 99% de los músicos ni siquiera alcanzan a soñar. Obtuvo todo ese éxito material y confort del que hablas. Un triunfo absoluto bajo cualquier estándar convencional, digamos. Y sin embargo, décadas después, en una entrevista muy íntima, confesó que todavía se sentía como un fracasado. Lloró al decirlo. ¿Por qué alguien con 25 millones de discos vendidos se siente un fracasado? Por su métrica. Por la tercera capa de su cebolla, exacto. Su valor subyacente, su parámetro de éxito era «tengo que ser más grande que Metallica». Como eligió una métrica externa sobre la cual no tenía control directo, toda su riqueza material no pudo salvarlo de la miseria psicológica. Entiendo. El parámetro corrompe el logro. Contrasta eso con otro músico, Pete Best. Fue el baterista original de The Beatles y lo despidieron justo antes de que estallara la Beatlemanía. Otro caso durísimo. Durísimo. Al principio sufrió horrores y cayó en depresión, lógicamente. Pero con los años, Best cambió su parámetro interno. Su métrica dejó de ser una estrella de rock mundial y pasó a ser algo más simple y controlable. Formar una familia amorosa, tener una vida tranquila y hacer música por el mero placer de la expresión honesta. O sea, un valor que dependía de él. Exactamente. Y hoy afirma ser inmensamente feliz. Picasso hizo algo similar en su vejez.
Seguía dibujando en servilletas no para venderlas a millones, sino porque su valor era el proceso mismo de crear. La mecánica es clarísima. Sin los parámetros internos correctos, la riqueza y el placer solo amplifican tu sensación de vacío. Te sigo con la importancia de las métricas internas. Pero si nuestros propios parámetros son los que determinan nuestra satisfacción, ¿por qué somos tan propensos a adoptar esos estándares externos extremos? Es una gran pregunta. Y aquí es donde el texto propone una solución que francamente me parece muy problemática. Argumenta que ser promedio se ha convertido en el nuevo estándar de fracaso, debido a todo lo que consumimos. Cierto, estamos bombardeados de información constantemente. Y no solo información. Las redes y los medios nos muestran incesantemente el percentil 99,9 de la humanidad. Los genios más brillantes, los multimillonarios más jóvenes, los cuerpos más atléticos. Estoy de acuerdo en que compararse con ese extremo te destruye. Totalmente. Pero la solución que ofrece el marco, decirle a la gente que adopte deliberadamente una identidad mundana, que se convenza de que es promedio y que no es especial para proteger su ego, me parece una retirada estratégica cobarde. Es como esconderse del mundo simplemente porque la vara está muy alta. Nos piden cogernos para no sentirnos amenazados. Fíjate que no lo veo como una retirada cobarde en absoluto. De hecho, la psicología detrás de esto demuestra que creerse especial es lo que realmente nos hace acobardarnos ante la vida. Hay un concepto crucial aquí llamado la ley de Manson de la evasión. Ajá. Que dicta lo siguiente: mientras más amenace una acción a tu sentido de identidad, más vas a evitar hacerla. ¿A qué te refieres con amenazar la identidad? Piensa en cómo funciona el cerebro humano. Si tú construyes tu identidad entera alrededor de la idea de que eres un emprendedor brillante, te va a dar terror lanzar tu producto al mercado. Claro, por el liado a fracasar. Porque si el mercado rechaza tu producto, no solo fracasó el negocio, muere tu identidad fundamental de genio de los negocios. Para proteger tu ego de esa muerte psicológica, tu cerebro prefiere la inacción. Así que te la pasas años planificando y nunca ejecutas, evadiendo la realidad para no arriesgar tu estatus especial en tu propia cabeza. Te autosaboteas para mantener intacto el potencial no probado. Exactamente. Entonces, reducir tu propia importancia y aceptar que no eres especial, que eres simplemente un tipo ordinario intentando construir una empresa, destruye esa barrera. Paradójicamente, es la aceptación de la mediocridad inicial lo que te libera para tomar los riesgos necesarios que eventualmente podrían llevarte a la grandeza. Te permite equivocarte sin que tu identidad se desmorone. Vale, acepto la mecánica de la ley de la evasión. Si bajamos las defensas del ego, podemos actuar con más libertad. Pero si aceptamos que somos promedios y empezamos a interactuar con un mundo complejo lleno de problemas inevitables, nos topamos con un terreno moral sumamente resbaladizo. A ver. El material aborda de quién es la responsabilidad cuando enfrentamos estos problemas. Así es, y propone asumir una responsabilidad radical sobre absolutamente todo lo que nos sucede en la vida, sin excepciones. Es un argumento muy persuasivo, pero ¿has considerado lo peligroso que es psicológica y filosóficamente aplicar una regla absoluta que dice siempre eres responsable de tus experiencias sin importar las circunstancias? ¿Por qué lo consideras peligroso? Porque llevado al mundo real, esto roza peligrosamente la culpabilización de las víctimas. El texto ilustra esto con el ejemplo de despertarte un día y encontrar a un bebé abandonado en la puerta de tu casa. Obviamente, no es tu culpa que alguien lo haya dejado ahí. Claro que no. Pero ahora es tu responsabilidad decidir qué hacer. Diferencia entre culpa, quién causó el problema, y responsabilidad, quién debe responder ante él. Entiendo la distinción académica, pero ve y dile a alguien que acaba de sufrir un trauma severo, una enfermedad genética devastadora o una injusticia sistémica brutal que es totalmente responsable de su experiencia. Es una carga de culpa secundaria inmensa e injusta que se le impone a quien ya está sufriendo. Entiendo por qué piensas así. De verdad, suena duro e insensible si lo vemos desde la lente de la justicia social pura. Pero déjame darte otra perspectiva enfocada puramente en la recuperación del individuo. La responsabilidad radical no busca culpabilizar a la víctima, busca devolverle la agencia. ¿Agencia en medio de una tragedia que no buscaron? Precisamente ahí.
Cuando externalizamos nuestra experiencia y decimos, como mi genética, mis padres o la sociedad tienen la culpa de esto, yo no puedo hacer nada, nos despojamos inmediatamente de nuestro poder. Nos convertimos en pasajeros pasivos de nuestro sufrimiento. Al tomar responsabilidad radical, que, insisto, es la habilidad de elegir cómo responder ante un evento, no de haberlo causado, ganamos la capacidad real de reconstruirnos. Y hay un elemento mecánicamente atado a esta responsabilidad que es crucial: el poder de establecer límites. ¿Límites hacia los demás, supongo? Hacia los demás y hacia nosotros mismos. Es la capacidad de decir un rotundo no. El material hace mucho énfasis en que el rechazo es la piedra angular de cualquier sistema de valores. Para que tú valores la honestidad, tienes que rechazar visceralmente la mentira. Claro. Para valorar una relación fiel, debes rechazar la infidelidad. Si vas por la vida con una actitud amorfa de querer aceptarlo todo, evitando rechazar cosas o personas simplemente para no sentirte incómodo o no hacer sentir mal a otros, vives una vida completamente desdibujada, sin límites, sin valores definidos. Pero a ver, si aceptamos esa fricción constante, el rechazo, la responsabilidad absoluta, el cuestionamiento perpetuo de nuestras métricas, ¿no nos condenamos a vivir en un estado de guardia permanente? Digo, si siempre tengo que auditar mis valores y asumir toda la responsabilidad, ¿en qué momento simplemente existo? ¿Dónde queda el espacio para disfrutar del viaje sin sentir que estoy en una batalla existencial contra mis propios sesgos? Queda en la profunda ligereza que encuentras al otro lado de este proceso. No se trata de estar en guardia perpetua, se trata de una clarificación. Piensa en el experimento psicológico donde encierran a alguien en una habitación llena de botones y luces. Ah, sí, el de los patrones falsos. Ese mismo. Le dicen que sumará puntos si hace la secuencia correcta, pero en realidad las luces parpadean al azar. La gente empieza a saltar en un pie, a presionar secuencias absurdas, creando supersticiones ridículas para intentar controlar algo incontrolable. ¿Somos máquinas de buscar significado? Tal cual. Creemos que si ganamos un poco más de dinero, si conseguimos ese ascenso, nuestra pareja nos amará más o seremos invencibles. Tomar responsabilidad radical es simplemente darte cuenta de que los botones son falsos. Dejas de hacer la danza absurda. ¿Te das cuenta de la farsa de tus propios intentos de control? Exactamente. Este enfoque no es un cinismo destructivo. Es, como diría el autor, una iluminación práctica. La imagen mental final es muy poderosa. Imagina estar parado al borde de un acantilado escarpado, mirando el océano embravecido. A medida que te acercas al vacío, a centímetros de una caída fatal, tu cuerpo entra en pánico biológico, pero de pronto tu mente se aclara por completo. La confrontación con la mortalidad. Sí, la realidad inminente de la muerte te hace ver la absoluta ridiculez de preocuparte por si a alguien en la oficina no le caíste bien o por si tu auto no es el último modelo. Frente a nuestra ineludible insignificancia en el gran esquema del universo, nos liberamos del peso aplastante de creernos el centro de todo. Y una vez liberados, elegir conscientemente a qué carajos les vamos a dar importancia, qué batallas elegimos pelear, se convierte en la máxima expresión de la libertad humana. Debo conceder que el diagnóstico que hace sobre la trampa de la positividad superficial y la tiranía del excepcionalismo es un bálsamo muy necesario frente al ruido actual. Entiendo la libertad que mencionas al pararse en el acantilado metafórico. Es muy liberador. No obstante, mantengo mi posición de que este marco requiere una aplicación muy cuidadosa para no resbalar hacia un nihilismo pasivo. Descartar de golpe el impulso humano hacia lo excepcional o catalogar el deseo profundo de validación y grandeza material como puramente neurótico es ignorar nuestra historia evolutiva. Entiendo el riesgo. La fricción del deseo, la ambición cruda, a veces son exactamente las fuerzas vitales que nos impulsan hacia adelante, que construyen civilizaciones enteras. Se requiere un equilibrio, y no me gustaría que alguien confundiera la aceptación de sus limitaciones con, tirar la toalla por completo frente a sus sueños más grandes. Un equilibrio que exige una calibración constante, porque si algo hemos dejado claro hoy, es que nuestra atención y nuestra energía son recursos estrictamente finitos. No podemos preocuparnos por todo.
El verdadero esfuerzo heroico de la vida no parece ser la eliminación del sufrimiento humano, sino el proceso honesto de evaluar nuestras métricas y decidir por cuáles problemas vale verdaderamente la pena sufrir. Totalmente de acuerdo. El material nos empuja a un nivel de autoexamen que puede ser profundamente incómodo. Sí, pero que es innegablemente enriquecedor. Hay capas de profundidad aquí que superan con creces la premisa provocadora y desenfadada con la que se nos presenta inicialmente. Y nos deja la tarea individual de mirar nuestro propio GPS, recalcular la ruta y decidir con valentía hacia qué pantanos estamos dispuestos a conducir. Gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos y apretar el botón de me gusta para que el canal siga creciendo.